La ficción, próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. Bien, hablemos de literatura, hablemos de la enseñanza de la lengua y de literatura en este caso. Sí, en realidad todo surgió porque el jueves hubo escuela abierta, todas las escuelas de la provincia, se trabajó, se recordó lo que fue los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, en particular el artículo 28, derecho a la educación, y también el artículo 29 en casos en que hubiera, por ejemplo, casos de embarazo, también el derecho a la educación. Y eso me hizo pensar también... Juvenil, habló. Sí, adolescentes, estamos hablando tanto de las adolescentes como la paternidad. Pero no viene al caso puntualmente esta cuestión, sino que yo me quedé pensando no solo en el derecho a la educación, sino en otro artículo de la Convención, que es el 31, el derecho a jugar y el derecho de los niños al acceso a la cultura y también a las prácticas artísticas. Y acá cuando hablamos de arte también hablamos de que la literatura es un arte. Y bueno, me acordé de una conferencia de Ana María Machado, que podemos decir que es uno de los referentes no solo de la literatura infantil, sino también de la literatura de América Latina, ¿no? Porque es una persona no solo escritora, periodista, obtuvo el premio, podemos decir, el Nobel de literatura infantil, el Andersen, en el 2002, tiene más de 100 títulos publicados en literatura infantil. Y tengo acá un artículo que se llama Derecho de ellos y deber nuestro, literatura infantil ¿para qué? Y bueno, es bastante largo, voy a tomar algunas ideas. Ella dice que leer no es natural, como tampoco hablar, conversar, que el lenguaje articulado no es, podríamos decir, un fenómeno de la naturaleza, sino que es un fenómeno de la cultura. Y que si no hay alguien que enseña, no hay alguien que aprende. Y luego hace una referencia acerca de que la existencia biológica natural no nos basta, sino que nosotros necesitamos estar con otros, no podemos sobrevivir a lo que es vivir, estamos solos, sino que estamos necesitando siempre de la comunidad, del otro, de la tribu. Bueno, daba casos, ejemplos, particularmente Mowgli, bueno, casos de niños criados por animales, no con personas que no pudieron hablar, no pudieron aprender el lenguaje, ¿no? Como nosotros lo hacemos. Entonces dice que transmitir experiencias es propio de, podemos decir, de la condición humana, de transmitir experiencias a las generaciones futuras, es una marca de nuestra condición humana, pero también es una necesidad humana esto de enseñar, ¿no? Y decir que no podríamos sobrevivir si no hiciéramos esa transmisión. Y dice que no siempre fue así, ¿eh? Si pensamos en la Edad Media, leer, escribir, el derecho a la educación no siempre fue un derecho de todos, ¿no? Pensemos que los poderosos eran quienes tenían las bibliotecas, los libros se guardaban en los monasterios, los copistas, monjes, podemos decir que eran pagados por los reyes, los nobles, los papas, y la gran mayoría eran analfabetas, y aquellos, los pocos que podían llegar a acceder fuera de este ámbito social, era porque, bueno, había un colegio religioso que los tomaba, o el ejército que los educaba. Pero podemos decir que durante siglos esa fue la situación, de un no derecho a la lectura, a la escritura y a la educación. Y es recién en el iluminismo cuando se comienza a pensar en podemos decir, una necesidad y concientización de una democratización del derecho de la educación, porque también estamos pensando que hay una ruptura en relación con la monarquía y luego con la república. Entonces pensar que la educación tiene que ser igualitaria. Y dice que, bueno, algunos países tomaron pronto esta necesidad de que sea la educación un derecho para todos. Otros países, podríamos decir que el proceso fue más lento, pero dice que tantos unos como otros
sí se dieron cuenta de que con un currículo básico o con edificios, con salas pobladas de niños, no logramos únicamente la equidad en educación. También habla de la importancia, y volvemos al principio, de los docentes, de la formación de los docentes, que tienen que estar capacitados no solo en la lectura, no solo en la lectura de información, sino también en este patrimonio cultural, en este caso el literario, que pasa por ser lector de literatura. Y quiero citar una frase que ella dice en relación con qué es lo que proporciona, ¿no?, este uso artístico del lenguaje. Dice: estos textos capaces de despertar identificaciones emocionales y psicológicas entre lector y escritor, y con lo cual tengan condiciones de mover los espíritus, inquietarlos, suscitar nuevas preguntas. Y hay una frase que me gustó muchísimo, porque dice: está un poco el tiempo, si lo pensamos no como ciclos lectivos, no está un poco el tiempo del niño en la escuela, que esas lecturas realmente tienen que ser dignas, tienen que realmente ser seleccionadas y textos que sean de calidad. Me gustó mucho la palabra dignidad en relación con esas lecturas que proporciona el adulto al niño. Y otra cosa que también me gustó mucho es en relación con los ejemplos, porque dice que los niños aprenden de los modelos, de los ejemplos. Entonces pensemos cómo impacta en un niño un adulto al cual ama o al cual admira. Y pensemos entonces en el medio está el libro. Entonces dice ese poder que tiene el padre y también el profesor, un papel, dice, poderosísimo a la hora de transmitir un libro, ¿no? Y bueno, eso me dejó pensando también en qué importante que es la formación, la capacitación de quienes estamos en la enseñanza, para que aquello que seleccionemos tiene que ser lo suficientemente valioso por este poco tiempo que tenemos con los niños. Y dice también que el niño necesita también ese contacto con esas obras para su pleno desarrollo también como sujeto democrático, como aquel que se está formando también en una sociedad. Y otra cuestión también que me había llamado mucha atención es de que pasamos, yo pasaba en relación con los niños, de una cultura oral a una cultura audiovisual, y que prácticamente la estación en la galaxia Gutenberg, tomando a Marshall McLuhan, esta metáfora, cada vez es una franja menor. Y fíjate vos que es así, porque los chicos pasan de la cultura oral a los artefactos electrónicos audiovisuales, y es muy poco ese tiempo, si lo pensamos desde la escolaridad, pero aún así, ¿qué impacto logramos nosotros como docentes en ese espacio, en ese tiempo que tienen los niños de crecimiento en relación con los libros? Entonces, realmente ese derecho que ellos tienen a educar, a ser educados, y que nosotros es un deber, también tiene que estar presente el libro y, en este caso, la literatura. Y ya para ir cerrando, dice: la posibilidad de sentir placer con las palabras constituye un rechazo al oscurantismo y a una reafirmación de la libertad. La oportunidad de desarrollar esa intimidad con la función poética del lenguaje. Solo la posibilidad de lectura de literatura, distribuida a la gran mayoría de ciudadanos, podrá reforzar la colectividad ante la manipulación del mercado, de los intereses políticos, de los fundamentalismos religiosos, de las ambiciones personales de los dictadores. Y tengo acá 2 o 3 títulos de Ana María Machado, Niña Bonita. Si pensamos en títulos también de esta escritora, es un cuento precioso. Un pajarito me contó, El domador de monstruos, El príncipe que bostezaba, Día de lluvia, entre otros. Jorgelina Garrote nos llevó de paseo al mundo de la literatura, viajamos hacia el mundo de la ficción y en este caso el mundo de los libros y al mundo del derecho a la lectura, a la expresión, al arte, y en ello también tenemos la literatura. A la buena calidad.